Muy probablemente tú conoces algún caso de algún pastor o líder cristiano muy conocido que era tenido como referencia en todo lo que hacía y entonces todo el mundo lo nombraba como un gran hombre de Dios, pero de la nada, ¡boom!, se destapa una bomba, ¿no? Y entonces un escándalo involucrando el nombre de ese líder religioso. Yo creo que tú conoces más de un caso, tal vez casos más cercanos, tal vez casos de personas que estaban solamente en los medios de comunicación. Y entonces todos empiezan ahora a hablar, pero ¿cómo el pastor hizo esto? ¿No? O sea, el pastor cayó pareciendo que el pastor cayó en aquel momento específico. Entonces, qué sé yo, le fue descubierto un adulterio, ¿no? Entonces parece que él cayó en aquel momento del adulterio. O entonces él robó, si bien que para algunos esto parece no ser un problema, ¿no? Porque hay muchas iglesias que muchos roban y no pasa nada, ¿no? Pero algún escándalo, tal vez un crimen, ¿vale? Incluso yo creo que mencionaba en algún video aquí en el canal un caso muy cercano a donde vivo, aquí en Brasil, de un pastor muy conocido, casi 600.000 suscriptores en YouTube, era una referencia en escuela dominical, ese pastor tenía un ministerio de familia de 20 años y un domingo el pastor termina de predicar, se va a la casa y entonces llega la policía a su puerta y lo prende. ¿Por qué? Pornografía de pequeños. Lo voy a decir de esa manera para que YouTube no me penalice, ¿ok? Entonces, mucha gente hablando, oh, el pastor cayó, pareciendo que fue en aquel momento en que él cayó o hacía muy poco tiempo que él estaba con esa práctica, siendo que hacía años y años y años que la policía lo venía investigando, ¿no? Entonces, hoy, señores, yo quiero hablarles sobre un tema que me parece extremadamente importante, que es, no es tan fácil cometer algunos pecados como algunos creen. Es cierto que después del pecado de Adán y Eva, todos nosotros tenemos una tendencia al pecado. Eso es cierto, todo el mundo sabe de eso. Entonces tenemos esa herencia de nuestros primeros padres, esa tendencia al pecado, ese deseo a pecar. Todos nosotros lo tenemos. Los que creen en Dios, los que no creen en Dios, la diferencia es que los que creen en Dios y, bueno, tuvieron allí una conversión real, a partir de aquel momento son nueva criatura, pero a partir de su espíritu. La carne sigue siendo pecaminosa hasta que el Señor Jesús va a volver, ¿no? Y entonces, dice el apóstol Pablo, lo veremos tal y como Él es y por lo tanto seremos transformados a su imagen. Ya no como Él dice a los corintios, cuando Él dice, bueno, contemplando al Señor Jesús como a un espejo, que era un espejo en aquella época, una especie de lata, ¿no? Entonces no se podía ver muy bien. Él dice, nos vamos transformando de gloria en la imagen de ¿quién? Del Señor Jesús. Pero cuando Él venga y lo veamos tal y como Él es, ahí sí seremos completamente transformados. Bien, entonces todos tenemos esa tendencia al pecado. Luego, todos nosotros, podemos en algún momento involucrarnos en algún escándalo. ¿Sí? O sea, podemos en algún momento cometer algún pecado que muchas veces en nuestra vida dijimos, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer o nunca haría esto. Oh, que me da asco esto. Todos nosotros podemos llegar a hacer esto en algún momento. Pero no es tan fácil como lo crees, pero también si no velas, como dice el Señor Jesús, velad y orad, no solamente orad, ¿sí? Si no velas, si no pones atención en lo que está sucediendo en tu mente, en tu corazón, en tu vida, puedes llegar a cometer un acto horrendo como estos que he mencionado, sin darte cuenta que estás llegando cerca de aquello. Así que este video yo creo que les va a ayudar un montón, ¿ok? Entonces, yo quiero ocupar aquí la parábola del Señor Jesús cuando Él habla de la casa que es edificada sobre la roca. ¿Ok? Entonces, bueno, no voy a explicar la parábola por completo porque ustedes ya conocen. Al fin y al cabo, Él dice, mejor es la casa que es edificada sobre la roca. ¿Quién es la casa? La casa eres tú. Y la roca, ¿quién es? El Señor Jesús. Listo. Si está edificada sobre la roca, van a venir los vientos, o sea, las tentaciones, y esa casa no va a caer. Entonces, quiero ocupar esa analogía de la casa para nuestra vida. ¿Ok? Primera cosa, ¿cómo se construye una casa?
Sí, o sea, tú pones una casa, si bien que tal vez en algunos años más adelante puede que pase eso, pero tú no pones una casa en un programa de computación y entonces lo llevas a una impresora en tridimensional, ¿no? Y ella te genera la casa por completo. O sea, esto todavía no sucede. Si sucede, bueno, perdón mi ignorancia. Pero no es así como la cosa sucede. O no era así como sucedía en el tiempo de Jesús. ¿Cómo sucedía y cómo sucede generalmente? Ladrillo por ladrillo. Primero se hace la fundación de la casa, ¿ok? O sea, si no haces la fundación de la casa, olvídate, la casa va a caer. Entonces eso es lo primero. ¿Quién es la fundación? El Señor Jesús. Ok. Pero después de eso, cuando vas construyendo paredes, vas construyendo ahora las habitaciones de la casa, vas ladrillo por ladrillo. Dependiendo del país, puede que sea con madera, ¿no? Pero aún así, primero los pilares principales de la casa, después vienes con las maderas, etcétera. Después, por último, vienes con las puertas, vienes con las ventanas, el tejado, etcétera. Entonces, hay una construcción de esa casa y esa construcción sucede de a poco, es un proceso, ¿ok? Es un proceso. De la misma manera, la destrucción de esa casa. Esto es interesante. La destrucción de la casa también sucede de una manera muy parecida. Entonces, primero se arranca, ¿no?, las ventanas, las puertas, el tejado, y ahí vas quitando parte por parte. Si la casa es de ladrillos, vas derribando algunas paredes específicas. No pueden ser las paredes principales porque si no cae todo sobre ti. Pero también se destruye en un proceso. Y es un proceso más rápido que el proceso de construcción. Esto es interesante poner atención en esto. Ojo, si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete, ¿vale? Dale a la campana para recibir los nuevos videos porque siempre traigo videos nuevos todas las semanas tratando de adicción a la pornografía, bueno, buscando ayudarte en el tema de la masculinidad bíblica y también dale like para que YouTube entregue este contenido para más personas, ¿ok? Bien, entonces, el proceso de destrucción es más fácil y más rápido que el proceso de construcción. O sea, construir, solo una persona especializada en aquello. Destruir, bueno, casi que cualquier persona puede hacerlo, ¿vale? Lo mismo pasa con nuestra vida. O sea, construir nuestra vida en Cristo, construir nuestra vida con santidad, claro, con la ayuda del Espíritu Santo, pero también hay una responsabilidad nuestra. No es fácil y tampoco es rápido. Es un proceso. ¿Ok? Es un proceso que estaremos en ese proceso hasta que Cristo venga. No obstante, la destrucción de esa casa, la destrucción de lo que ya fue construido, es mucho más rápido, es mucho más fácil y mucho más simple. ¿Vale? Entonces, es un proceso. Tanto construir esa casa como destruirla es un proceso. Otro punto importante que quiero que entiendas. Una vez que construyas esa casa necesita de una mantención. Te voy a mencionar algo que yo encuentro fantástico. Cuando nosotros ponemos atención en la naturaleza, nos damos cuenta que solo el ser humano y lo que es construido por el ser humano necesita de una mantención. Solo lo que es humano y construido por el ser humano necesita de una mantención. O sea, nace un perro. Tú no tienes que bañar ese perro, aunque nosotros muchas veces lo hacemos, ¿sí? Pero ya se sabe que no es necesario. El perro se limpia solo, por así decirlo, ¿no? Entonces, se hace sus necesidades, pero no tiene que limpiar. O sea, la naturaleza cuida de ese perro. La naturaleza cuida de los animales. La naturaleza cuida de la selva. La naturaleza cuida del océano. La naturaleza cuida de los ríos. La naturaleza cuida de la propia naturaleza. No obstante, nosotros los seres humanos necesitamos de una mantención. Y esa mantención lo tenemos que hacer nosotros, si ya somos grandes o si, bueno, se trata de un niño, ¿sí? Los papás tienen que ayudar en esa mantención. O sea, el niño tiene que vestirse, tiene que bañarse todos los días, ¿sí? De preferencia. El niño se hace en los pantalones y tienen que limpiarlo, tienen que cambiar los pañales, tienen que alimentarlo. Nosotros vamos creciendo y seguimos teniendo que mantenernos, hacer una mantención. Tenemos que cortar el cabello, tenemos que cortar las uñas, tenemos que cepillar los dientes, tenemos que alimentarnos, etcétera.
Entonces, nosotros seres humanos necesitamos de una mantención y todo lo que es hecho por nuestras manos también necesita de una mantención. Desde un otro ser humano, cuando un hombre y una mujer se unen y forman allí un nuevo ser conforme su imagen y semejanza, como también otras cosas, como tu auto. El auto lo tienes que lavar, el auto le tienes que hacer mantención, tienes que cambiar el aceite, tienes que llevar al mecánico de vez en cuando. ¿Sí? Si no lo haces, te va a ir mal. Te estoy avisando. Una casa física tiene que tener una mantención, tienes que pintarla. ¿Ya te diste cuenta qué es lo que pasa con una casa cuando la dejas encerrada por mucho tiempo y no hay nadie viviendo allí? Es peor que teniendo a alguien viviendo allí. ¿Sí? Y eso lo podemos repetir con cualquier otra cosa. Todo lo que es humano y hecho por el ser humano necesita de una mantención. Luego, esta casa que está sobre la roca, una vez que es construida, no está terminado el trabajo. A partir de aquel momento, ahora esa casa necesita de una mantención. Y esa mantención se da como, bueno, como dije al inicio del video, dice el Señor Jesús, velad y orad. Cuídate. Pon atención en lo que está sucediendo. Pon atención en las paredes. Pon atención en los vientos que están golpeando esa casa. Pon atención en los ladrones que están poniendo en riesgo esa casa. Esa casa necesita de una mantención. Nosotros y nuestra espiritualidad necesita de una mantención. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces cuando llegamos a un punto, cuando llegamos a estar bien con Cristo, qué sé yo, o sea, antes caíamos en la pornografía y ahora ya no caemos más. Entonces, y eso lo veo un montón de veces en los atendimientos individuales. Cuando estoy atendiendo a la persona, el tipo lo empiezo a atender, él está cayendo todos los días. Y de pronto, qué sé yo, 2 o 3 meses después, él ya no tiene caídas o cae una vez a cada 15 días, a cada 20 días. No recomiendo que cuenten días, pero bueno, estoy dando un ejemplo aquí. Y entonces él se me acerca, es muy común que pase esto. ¿Sabes? Ya no necesito de esto, ya está todo listo. Y yo digo, amigo, no está todo listo. Está casi, pero no está todo listo. No, es que yo ya puedo seguir solo a partir de ahora. Digo, ok, ¿quieren seguir solo? No hay ningún problema. 2, 3, 4, 6 meses después, vuelve muchas veces hasta peor de cómo estaba antes. ¿Por qué? Porque el ciclo no se encerró todavía. ¿Vale? Nosotros, seres humanos, tenemos esa tendencia a, cuando estamos bien, relajamos. Cuando estamos bien, bajamos la guardia. Pero señores, nosotros estamos en una guerra espiritual. O sea, tu enemigo, mi enemigo, no va a descansar hasta vernos caídos. ¿Tú entiendes esto? Tal vez no entiendas, y yo tampoco entienda porque no vivimos en un contexto de guerra. Pero es que de verdad estamos en una guerra. Y si no ponemos atención, vamos a caer. Y peor, podemos recaer, entendiendo que hay una diferencia, ¿no?, entre caída y una recaída. Yo ya expliqué esto aquí en el canal. Al final del video siempre dejo algunos videos para que ustedes vean incluso sobre masculinidad y también sobre cómo dejar la pornografía definitivamente, ¿ok? Incluso si tienes esta lucha, déjame decirte algo. Te voy a dejar aquí abajo un enlace del programa El Rescate. ¿Quieres una comunidad para ayudarte a salir de esto? Puedes encontrar eso en el programa El Rescate, que es un programa que diseñamos para personas que sufren con adicción a pornografía y masturbación, como yo sufrí. Y yo estoy seguro que te va a ayudar un montón. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y comentario fijado, ¿ok? Entonces, bien, entendiendo eso, yo necesito de la mantención, ¿vale? Y entendiendo eso, yo también percibo que la gran caída, o sea, esa casa no se cae por completo antes de haber quitado ladrillo por ladrillo, pared por pared, puerta por puerta, ventana por ventana, techo, ¿ok? O sea, nosotros no destruimos una casa explodiendo esa casa, ¿no? O sea, implodiendo, yo creo que ese es el concepto. Entonces, poniendo una dinamita y ¡boom!, ¿no? No vale la pena, no vale la pena. Se destruye de a poco, es un proceso. Todas las personas que tuvieron grandes caídas, todos esos hombres de Dios, que tal vez lo fueron en algún momento, como David lo era antes de su caída con Betsabé. ¿Tienes alguna duda de eso? Yo no tengo ninguna duda.
Todos esos hombres fueron pasando por varias concesiones en su mente, en sus hechos, en su vida diaria, y no se dieron cuenta. Todos esos hombres fueron cayendo, teniendo caídas pequeñas, caídas minúsculas. Nosotros tropezamos en piedras pequeñas, no en piedras grandes. Pero no se dieron cuenta. Fueron avanzando, 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 avanzando. Y como un pájaro que no pone atención en absolutamente nada, de pronto, cuando percibe, él ya está, qué sé yo, contratando a una prostituta o cosa del estilo. ¿Ya? Entonces, nadie llega a contratar a una prostituta, a adulterar, antes de haber visto pornografía, antes de muchas veces estar pensando en salir con una prostituta, en estar pensando en adulterar, en estar deseando, codiciando a una mujer que él conoce. Él no hace eso antes de enviarle algunos mensajitos con algunos emojis, ¿no? Algunas caritas allí, con una conversa como muy amigable, muy cercana. Nadie llega a cometer un adulterio antes de todo este proceso. Por lo tanto, señores, es atención lo que muchas veces nos falta. Nos falta muchas veces atención. Y entonces, yo te quiero decir que una cosa que hago, ¿ok? Y yo creo que va a valer la pena que tú pongas en práctica. Tú tienes que levantar algunas barreras para impedirte de pasar más adelante, de pasar más allá, ¿ok? Y poner atención, ok, yo estoy, por ejemplo, yo oro todos los días, yo leo la Biblia todos los días, yo despierto en un horario fijo todos los días, hago ejercicio todos los días, trabajo bien todos los días, no ando con conversitas, ¿no? Con las chicas en el trabajo ni cosas del estilo. Ok, bien. Pero de pronto tú te das cuenta que ya no oras como antes. O tal vez ya no oras. Atención. Vuelve a orar. Vuelve a orar. Tú estás más cerca de una caída de lo que te imaginas. ¿Sí? De pronto tú te das cuenta que estás como muy coqueto con las chicas de tu trabajo, etcétera, y tú paras y dices, oye, yo no era así. Yo no era así. Estoy mucho más cerca de una gran caída, o sea, que antes, ¿no? Estoy mucho más cerca de una gran caída que antes. Atención, pongo atención. ¿Sí? Otra cosa, pon barreras para que no avances en este sentido. O sea, por ejemplo, una cosa que hago, yo si voy a sacar fotos con personas, predico en muchas iglesias, hago charlas en algunas iglesias y después quieren sacarse fotos. Ok, bien. Entonces, al final, vamos a sacar fotos y si está una mujer a mi lado, yo no la abrazo. Si está un hombre, yo lo abrazo, ¿sí? Pongo allí la mano en su hombro, etc. Pero si está una mujer, no la abrazo. Mano aquí adelante, ¿sí? Cruzo los brazos así, un poco más abajo, no la abrazo. ¿Por qué? Es que parece una cosa tonta, pero no es. De a poco uno puede ir avanzando en este camino. Lo mismo, mensajes de texto. Si recibo un mensaje de una mujer, ¿sí? Principalmente si percibo que es un poco más coqueta, un poco más juguetona o cosa del estilo, ¿sí? Y me pregunto, oye, ¿cómo estás? Yo siempre respondo, ¿sabes qué? Yo estoy bien, mi esposa está bien, ahora que mi esposa está embarazada, la nene está bien también, ¿sí? Excelente. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, yo estoy comprometido. Antes que tú pienses cualquier cosa conmigo y antes que yo piense contigo, porque yo desconfío de mí mismo. Algunas personas dicen, oye, Diego, es que tú andas desconfiando de toda la gente. Es que desconfío de mí mismo. ¿Cómo no voy a desconfiar de ti? ¿Cómo no voy a desconfiar de una otra persona? Si desconfío de mí. Si sé que yo soy capaz de hacer este tipo de cosas, aunque diga que no soy. ¿Ok? Entonces, pon barreras. Impide que esto avance. ¿Ok? Esto es muy, muy importante que tú hagas. Y tú puedes ocupar otras estrategias también, ¿vale? Tú puedes poner aquí en los comentarios algunas estrategias que piensas que va a funcionar y yo te puedo ir ayudando, ¿ok? Incluso quiero grabar algunos videos en donde yo voy respondiendo algunos comentarios aquí del canal en YouTube. Entonces, todo eso se resume a lo que dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 16, verso 10. Él dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, será infiel en lo mucho. O sea, ¿cómo puedes decir yo jamás adulteraría si no eres capaz de dejar de ver pornografía? ¿Cómo puedes decir yo jamás adulteraría si no eres capaz de dejar de masturbarte? De dejar de andar viendo chicas en aquellas redes sociales bailando con poca ropa.
¿Cómo puedes decir que no eres capaz de hacer una cosa tan horrenda, ¿sí? Como de pronto contratar una prostituta y acostarte con ella, si no eres capaz de ser fiel en lo poco? Y lo mismo también es útil si tu lucha es contra la pornografía. ¿Cómo vas a ser fiel delante del impulso por un contenido pornográfico si tú no eres fiel en las cosas más pequeñas del día a día? Si tú no eres fiel en, por ejemplo, tu oración, tu momento de oración, tu momento de comunión con Dios. Si estás todo el rato faltando en los cultos en la iglesia, si estás todo el rato quejándote de la vida cuando la Biblia dice, sé agradecido en todo momento. ¿Cómo puedes ser fiel en lo mucho si tú estás siendo infiel en lo poco? Como dice Jordan Peterson. O sea, los jóvenes hoy quieren resolver todos los problemas del mundo, de la actualidad, sin ser capaces de ordenar su pieza o su habitación, su cuarto. Entonces, señores, el llamado de hoy es: busca a partir de ahora, en primer lugar, estar atento, velar y orar. Poner atención en todos los movimientos que están pasando en tu vida, en lo que está en tu corazón, en lo que está en tu mente. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. ¿Sí? Lo otro, mantención. Levantaste la casa sobre la roca, tienes que mantenerla. Todo lo que es hecho por manos humanas tiene que ser mantenido. Y por último, levanta barreras también para impedirte que tú llegues a cometer alguna cosa peor. ¿Sí? Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco y serás fiel en lo mucho. Dios te bendiga un montón y hasta pronto.